Hola, espero que te encuentres muy bien en tu casa, cuidándote tú, los tuyos, en este tiempo diferente que nosotros tenemos. Y espero también que esta sea una oportunidad para seguir aprendiendo y conociendo acerca de nuestro mundo que nos rodea. En esta imagen que tú puedes observar, te das cuenta, ¿no es cierto?, donde aparece un cielo de fondo eh, y podemos preguntarnos, ¿qué es esto del aire? ¿Qué cosa será? Los antiguos griegos pensaban que era uno de los cuatro elementos que conformaban todas las cosas, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Pero el día de hoy sabemos que el aire no es un elemento. ¿Qué será? ¿Un compuesto? Tampoco. Es una disolución. Eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. El tema que hoy estudiaremos son las disoluciones. Y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, repasar distintos tipos de mezclas químicas, explicar un poco más acerca del concepto de disolución y hablar acerca de la solubilidad. Pensemos en primer lugar en distintos tipos de mezclas. Acá aparecen tres imágenes, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que existen mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo podríamos diferenciarlas? Y la idea es esto, a través de las fases, es decir, que cuando se observan a simple vista se ve algo homogéneo, una sola fase es una mezcla homogénea. Por el contrario, si se ven dos fases o más, entonces es una mezcla heterogénea. Claramente podríamos decir que en este tercer caso nosotros tenemos una mezcla heterogénea porque tenemos dos fases. ¿Sí? Las disoluciones químicas nos referimos a ella cuando una mezcla es homogénea totalmente a nivel molecular. Es en ese momento en el cual nosotros ocupamos el concepto de disolución. La que está compuesta, siempre una disolución está compuesta por dos cosas. El soluto, lo que está en menor cantidad, y el solvente o disolvente, lo que está en mayor cantidad. Ambos forman una disolución. Ahora bien, es importante recordar que en una solución puede haber un solvente, pero pueden haber muchos solutos disueltos en ese único solvente. Miremos esta tabla que está acá y nos podemos dar cuenta de los distintos tipos de disoluciones. Fíjate que esta tabla, que tiene 4 columnas, nos da muchos ejemplos. Solamente analizaremos algunos de ellos. Pensemos, por ejemplo, en el estado de la disolución. Tengo una disolución líquida que está formada por un solvente líquido, pero el soluto puede ser líquido, gas o puede ser sólido. Si pensamos en este último, por ejemplo, cuando tengo chocolate, el cual se coloca en leche, yo tengo entonces un ejemplo de un soluto sólido disuelto en un disolvente líquido que da como resultado una disolución líquida. Pensemos entonces en el segundo caso. Yo tengo una disolución que es un gas y que el disolvente es un gas. Fíjate que acá tengo el caso del aire. En el aire tengo un solvente, el nitrógeno, el gas que está en mayor abundancia, pero tengo muchos solutos disueltos en ese nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, y existen otros gases que están en menor cantidad, el argón, por ejemplo. Veamos un tercer ejemplo, el caso de una disolución sólida que tiene un solvente sólido. Cuando nosotros pensamos en mezcla de metales, como por ejemplo el bronce, que se denomina una aleación, tengo dos metales que forman una mezcla homogénea, una disolución. En el siguiente mapa conceptual podemos ver tres criterios con los cuales podemos clasificar las disoluciones. Vamos a revisar el primero, que es el tipo de soluto. Y para tratar de responder a esto, demos un ejemplo. Imaginemos que en un vaso de agua colocas una cucharada de sal y en otro que tiene la misma cantidad de agua colocas una cucharada de azúcar. Los revuelves
y se disuelven completamente. ¿Existe alguna diferencia entre ambos? Sí. En el caso de la sal, cuando se disuelve en el agua, esta puede conducir la electricidad. Y si tú tomas algún equipo que mida el amperaje o el voltaje, te vas a dar cuenta que detecta que ahí está conduciéndose electricidad. Eso corresponde a un ejemplo de una solución electrolítica, es decir, NaCl cuando está disuelto en agua. Sin embargo, cuando tenemos azúcar, o también conocida como sacarosa, esta, al disolverse en agua, no conduce la electricidad. Es una disolución, entonces, no electrolítica. Ahora bien, no es lo único que nosotros podemos hacer o clasificar. Si te fijas bien, acá sale un segundo criterio de clasificación, que son el estado del disolvente. El estado del disolvente es importante, lo revisamos en la tabla anterior. ¿Por qué? Porque el estado final de la solución viene casi siempre determinado por el estado en el cual se encuentra el disolvente. Dicho de otra manera, si yo tengo un solvente líquido como agua y le agrego un soluto sólido como la sal, sabemos que la solución final va a estar en estado líquido. ¿Quién lo determinó? El estado de la materia del disolvente. Y finalmente revisemos este último criterio, la relación o la proporción que hay entre soluto y disolvente. Y acá podemos encontrar tres tipos de disoluciones, las cuales revisaremos en las siguientes diapositivas. Fijémonos entonces en lo que se conoce como las soluciones insaturadas. ¿Y qué queremos decir con esto? Es cuando contiene menos concentración del máximo posible. Esto significa que cuando yo tengo una cantidad de agua, imaginemos unos 100 gramos, yo puedo disolver como máximo aproximadamente 30 gramos de NaCl en 100 gramos de agua. Ahora bien, si yo tengo una disolución en el cual solo agregué una cucharada, unos 2,5 a 3 gramos de sal, esa solución es insaturada porque tiene menos sal del máximo posible. Por lo tanto, una solución saturada es justo aquella que tiene el máximo posible. En el ejemplo que estamos dando es cuando tenga alrededor de 30 gramos de NaCl por cada 100 gramos de agua. Ahora bien, hay algunos casos y en ciertas condiciones en el cual yo puedo agregar más cantidad de soluto del máximo posible. Para esto es necesario hacer una modificación muy progresiva en la temperatura de tal manera de poder contener más soluto del que es posible. Estas soluciones se denominan sobresaturadas. Analicemos este concepto de la solubilidad mirando la tabla que está a continuación. Vamos a fijarnos en el KCl, esta línea que tiene color azul. Fíjate lo que sucede a 10 grados Celsius en contraste con lo que sucede a 80 grados Celsius. La temperatura es un factor que afecta, en este caso, la solubilidad. Cuando yo estoy a unos 10 grados Celsius, la solubilidad son aproximadamente 30 gramos de KCl, cloruro de potasio, por cada 100 gramos de agua. Esto lo puedes ver en el eje Y. Si tú lo revisas, te vas a dar cuenta que ahí dice la solubilidad, los gramos de sal en 100 gramos de agua. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo me encuentro a 80 grados Celsius? Me doy cuenta que su solubilidad aumentó bastante, está por sobre 50, vamos a notar alrededor de 52 gramos de KCl en los mismos 100 gramos de agua.
Por lo tanto, la solubilidad depende de la temperatura. ¿Qué significa que yo tenga, por ejemplo, una solución insaturada a 10 grados Celsius de KCl? Lo voy a colocar acá. Supongamos que yo tengo 20 gramos de KCl. Como el máximo a 10 grados Celsius son 30 gramos y yo solamente tengo 20, es decir, esa solución es insaturada. Pero si lograra tener a esa temperatura una disolución con 50 gramos, lo que yo tendría en ese caso, entonces, sería una solución sobresaturada. Vamos a tratar de ver si entendimos estos conceptos. Te recomiendo que detengas el video y trates de contestar las siguientes dos preguntas. Ok, revisemos cómo te fue en esta. La respuesta sería la letra E. Todos estos son ejemplos de disoluciones. Veamos esta segunda pregunta. Bien, la respuesta para esto sería la solubilidad. En conclusión, podríamos decir lo siguiente. Las soluciones están formadas por un solvente y un soluto. Y se pueden clasificar según lo que hemos visto en distintos criterios. El estado físico de las disoluciones y la solubilidad. Espero que este video te haya servido y hayas aprendido a través de él.